preparado como para Bueno, pero pedime la acreditación. Sí. Sí, te reservo porque ya están volando. Hoy hablé con Vicky. Dale. Sí, aparte voy a hacer fotos también, ¿viste? No, todavía no está. Pero está claro, no sé yo. 22-23 en toda la República Argentina de este jueves 3 de octubre del 2019, este fin de semana. Un montón de amigos, un montón de gente que quiero. Camina a Luján, peregrina a Luján, una nueva peregrinación allí a la Basílica. Algo que hice durante muchísimos años y ahora por distintas razones dejé de hacer. Espero algún día volver a retomar. Así que un abrazo para todos aquellos peregrinos y peregrinas que van a estar yendo al Santuario Luján este fin de semana. Ya con nosotros sentado aquí, un lujazo, un arreglador, curador, músico, artista alucinante, que estuvo acá hace unos años, cuando yo tenía otro programa llamado Ángeles y Predicadores, aquel querido programa, y que siempre recordamos que la generosidad del pollo, porque vino con un ataque de hígado, un problema vesicular atroz, pero bueno, estuvo aquí, ese fue el recuerdo que tenemos de la última vez, y bueno, llegó una nueva oportunidad para conversar de un espectáculo maravilloso que se viene, otra curaduría, otros arreglos que va a hacer también, de este disco que está sonando de fondo, se están cumpliendo 50 años del primer disco de Almendra, una obra fundacional para nuestro rock. Buenas noches, Pollo, y gracias por estar acá, Por favor, gracias a ustedes por la invitación y ya no tengo vesícula, así que bien, está todo bien. Así que bueno, agradecerte de vuelta una vez más por esta visita. Gracias también a Haru, que pudo hacernos también, querida amiga, este link para que pueda estar el Pollo con nosotros. Y bueno, decíamos que se cumplen 50 años de este disco parteaguas, de disco fundacional para nuestro rock. Y bueno, tiene una fiesta y un momento maravilloso el próximo 16 de octubre en el Kirchner, ¿no? Exactamente, sí, una cosa increíble la idea. Fue un proyecto que dentro de lo que es el espacio Filiberto Rock, en el cual me llamaron el año pasado para ser el curador y el orquestador. Fue el primer proyecto que les presenté para este año, justamente con el cincuentenario del primer disco de Almendra, de que la orquesta interpretara el primer disco. Y después lo que surgió fue hablar con los integrantes de Almendra, con Emilio, con Rodolfo y con Edelmiro, a ver si les interesaba participar. Y bueno, se fue funcionando la idea de que ellos estén. Los cantantes solistas son Mariana Bianchini y Rubén Goldín. Es un formato que es muy similar al que hicimos el año pasado con El Abuelo, donde los cantantes eran Gabo Ferri, Micavita y Pipo Lernud de recitador. A mí es un formato que digamos, para lo que es el proyecto Filiberto Rock, esa idea primero de no utilizar instrumentos de rock tradicionales, digamos, la orquesta es la que rockea, no hay ninguna guitarra eléctrica extra ni... Bueno, en este caso el Emilio va a tocar un par de temas, pero quiero decir, como idea sonora, es que el ensamble de la Filiberto, que es una orquesta que además, como está dedicada a la música argentina, tiene ciertos instrumentos que no son tradicionales en las orquestas, como una fila de bandoneones, como charango, batería, etcétera, etcétera. Y entonces es muy interesante el tipo de paleta sonora que te ofrecen esas variantes en relación a un ensamble un poco más tradicional. Entonces lograr que esa orquesta entre en el lenguaje del rock sin dejar de sonar una orquesta sinfónica, digamos, como todo un desafío, ¿no? Una orquesta más pequeña, digamos, que sinfónica, pero como un desafío. Y la idea de tener a los Almendra como invitados especiales es increíble. Yo tengo, obviamente, como muchos de mi generación, guardo todavía una carpeta del secundario donde tengo las fotos de toda esta gente pegada. Yo era particularmente muy fan de Aquelarre y de Invisible, por una cuestión generacional. De hecho, cuando salí de Almendra yo tenía 10 años. Pero ya 3 o 4 años después, con plena conciencia, me golpeó mucho la aparición justamente de los grupos que fueron la diáspora de Almendra. Pescado Colomano, Invisible, Aquelarre, etc. Pues yo pensaba recién mientras te escuchaba, digo, ¿qué es lo que tenés en cuenta? ¿Cómo empezás el trabajo de curaduría y de arreglador de una obra? Digo, te toca esta vez el primer disco de Almendra. ¿Cómo encarás el laburo? ¿Cómo empezás a trabajarlo? Lo que sería la curaduría en este caso es que la verdad es un término apropiado de las artes visuales, ¿no? Es una especie como de puesta a punto del espectáculo como todo. Bueno, la primera cuestión es, en realidad la idea conceptual de tomar el primer disco de Almendra es
parte del principio de la curaduría. La otra fue cómo, en qué orden presentarle el disco. Ahí se planteó la siguiente cuestión. El disco abre con Muchacha. Yo no puedo cerrar el concierto, abrir el concierto con Muchacha. Claro. Entonces, el concierto cierra con Muchacha, con lo cual la solución es que el disco se toca al revés. Esa es la cuestión estructural. Se empieza con Laura va y termina con Muchacha. Si ves el programa es la inversión del orden de los temas del disco. Y ahí, después de hablar primero con María de Rubén, fue juntarse con los Almendra y qué quieren hacer, ¿no? Y ver un poco qué quería participar, en qué tema quería participar cada uno, cómo, haciendo qué, y después ponerse a escribir. Claro. ¿Y te fue fácil consensuar eso rápidamente? Porque también pues, me imagino que vas con tus propias ideas también un poquito ante esa, ¿no? Digo... Sí, no, pero se ve que funciona. O sea, esta cosa del docente como de... Bueno. Claro, está muy bien. Tiene buena parla para... No, así que yo, qué sé yo lidero grupos musicales y dirijo hace muchos años, entonces es una cuestión de... Algo que aparece recurrentemente, esto de, digamos, claro. Yo quiero hacer esto, bueno... Digamos. No, es que, digamos, tenés que crear el clima correcto para que todo el mundo se sienta cómodo. Y realmente lo que me pasa con esta cuestión es que soy un poco una suerte de traductor. Digamos, acá, una cosa por eso era medio arrogante, pero pasa lo siguiente. Digamos, la orquesta toca, hay como varios idiomas circulando en todo esto, ¿no? Que es lo de la música sinfónica, lo del rock, inclusive lo del tango y lo del folclore, y yo los hablo todos. Claro. Entonces medio como que puedo hacer esos puentes claro. Entre lo que sería la dinámica de una orquesta de instrumentación de música clásica de tradición europea, pero inclusive con instrumentos que tienen que ver más con el tango y el folclore, apropiándose un lenguaje de rock. Entonces claro. Me es como orgánico, natural. Igual es digamos, te sentás a laburar, te tienes que ocurrir ideas, laburás con todo tu oficio puesto ahí, hay días que las cosas fluyen, hay días que las cosas no fluyen, pero claro. eso es parte del asunto. Sí, porque pienso también que no todo músico es arreglador, digo, también es eso, digo, por eso también te lo preguntaba, ¿no? No, en realidad, claro, lógico, porque tampoco no todos los músicos son bateristas, digamos. Sí, o sea, es una disciplina medio como específica, que es más un rol que tienen los compositores, digamos. Vos, de hecho, cuando vos compones tu material, también lo arreglás. Juan, la parte de la orquestación o la organización la haces vos también. Y desde el lado de los músicos que participan en la orquesta, digo, ellos tienen cierto contacto con el rock, ¿están elegidos dentro de este espacio Filiberto Rock aparte o ellos se encargan nada más generalmente de música clásica? Son los músicos de la orquesta, pero es muy interesante la pregunta porque en realidad la propuesta sale de la gente de la orquesta. O sea, la idea de que la orquesta Filiberto, la orquesta Filiberto es nuestra orquesta de bandera, en realidad. O sea, está como organizada para interpretar música argentina que durante los años de su existencia, que cumplió 70 años el año pasado, las disciplinas fueron básicamente música clásica, música académica, tango y folclore, pero hecha por compositores y compositores argentinos. Digamos, esa es como la premisa de la orquesta, tocar música argentina. La propuesta de la orquesta fue justamente incorporar lo que sería la tradición del rock argentino, ¿no? a este grupo de otras tradiciones que venían trabajando. También tiene que ver que el propio la orquesta es bastante joven, que inclusive yo muchísima gente que está en la orquesta tengo contacto a través de grabaciones que yo he hecho para grupos de rock con cuerdas. Claro, que vienen por ese lado, así que en ese sentido es una gran ventaja. Te conocen el lenguaje. Claro, bueno, porque nos pasaba que hay un fenómeno, no sé si habrás escuchado, que es el de Sinfónica de Rock, que están haciendo lo que se llama concierto redondo. Es una orquesta que toca quizá con instrumentos, bueno, y la mayoría, bueno, entrevistamos a algunos músicos y la mayoría no tenía contacto directo con el rock. Y para ellos era todo un redescubrirse interpretando esa música con los instrumentos. Y bueno, no, por eso me surgía
esta consulta. No, digamos, no es que todo el mundo exactamente la orquesta viene del mismo tipo de tradición, pero no es ajena en absoluto. Claro. No es ajena en absoluto. Y lo generoso de la música, lo generoso de las obras que también se pueden abrir y ampliar y llevar a diferentes también. No, seguro, o sea, es decir, estamos hablando de un corpus de canciones muy, muy significativo, muy interesante, ¿no? O sea, vos poniéndote inclusive a hurgar un poco más técnicamente, que vos lo que haces, digamos, yo más allá de que los temas los conocía, algunos más, algunos al dedillo, otros Claro. no tan profundamente, me volví a reencontrar con todo el material, trabajando obviamente con el disco original, pero también trabajando con versiones posteriores, como la de los conciertos del 79, a los que yo ahí sí asistí, Claro. tenía 20 años, y al concierto, al segmento de Almendra en Vélez, que también estuve, y bueno, que esas grabaciones con conjunto de todo eso, inclusive en algunos casos hasta otras versiones. Me acuerdo que me sirvió bastante la versión de Pedro de Figuración, por ejemplo. En tren de referencia. Claro, eso, descubrí cierto. Claro. O sea, me Bueno, imagino que la Pedro descubrí. es muy fiel, pero hay ciertas cosas que ahí estaban bastante más claras, sobre todo una cuestión de sonido de grabación que por Claro, ahí mucho en más la actuales, mucho más. en la grabación original. Así que con todo eso nos pusimos a trabajar. Y es interesante también el hecho de que el objetivo, por cómo está planteado el concierto, el objetivo mismo del trabajo es que la orquesta invita a los solistas. Es una cosa medio central. Claro. Digamos, no es que integrantes de Almendra se reúnen para que la orquesta los acompañe, sino que el orden Es al revés. es exactamente al revés. Digamos, la orquesta homenajea el disco de Almendra con el lujo de los integrantes de Almendra participando como solistas. Emilio va a cantar, Rodolfo va a tocar la batería y va a cantar, Edelmiro va a tocar la guitarra y va a cantar. Estamos conversando con el Pollo Raffo. Che, vamos a hacer sonar una canción que seguramente va a estar ahí. Fermín, en el Jardín de los Presentes, ya seguimos con más.